Luego de su combate contra Carlos, Joe se entera de que el antes mencionado terminó incapacitado tras el encuentro contra el campeón del mundo, José Mendoza, y hasta el momento no teníamos tantas menciones, pero la más relevante es cuando Robert le menciona al venezolano que su pelea estaba confirmada, a lo cual este último se queda bastante impactado, dándonos una primera visión sutil de lo que sería este muro a vencer para el protagonista. Además, porque si somos exactos, es campeón de la categoría peso gallo, así que tarde o temprano Joe se lo tendría que enfrentar. En el capítulo 14 podemos ver el momento de la metáfora de las cenizas blancas, en donde el protagonista proclama su visión sobre la vida y su relación con el boxeo. Es lo que más le gusta hacer, porque cuando lo hace se siente vivo y autorrealizado, y mientras combate siente como si en su interior un fuego ardiera con locura, hasta quemarse y consumirse por completo, siendo bastante irónico porque cuando el personaje sentiría más libertad sería cuando está encerrado entre las rejas del ring. Luego de ver cómo exactamente Carlos cayó en su combate, se plasma el villano de esta historia, alguien que no tiene piedad ante sus rivales. Esto enciende a Joe proclamando de que llegará hacia él lo más rápido posible, no solamente por el hecho de lo acontecido con Carlos, sino por el hecho de enfrentarse a ese tal José, reafirmando ese motivante de Joe por su sentimiento en el ring, siendo lo que para mí marca el punto de inicio en donde empieza el camino hacia la recta final de la historia del joven, el hacer su propio camino lo más rápido posible para enfrentarse al campeón. Esta parte me gusta mucho porque nos demuestra parte de la inmadurez que sí puede llegar a tener todavía Joe. La madurez no se marca por un acontecimiento en concreto, sino por el recorrido que uno hace. Y si bien el protagonista logró pasar dificultades como por ejemplo la muerte de Rikishi, eso solo fue un gramo de su recorrido, uno muy duro obviamente. Mucho podemos criticar la visión de Joe, de que lo único que lo mueve en la vida es eso, el boxeo. Pero para mí está bien para el punto en la historia en donde nos encontramos, porque esto es algo que el protagonista aprenderá más adelante con un matiz interesante, siendo para mí algo realista porque se siente como la inmadurez de un joven cualquiera, que siente que se puede comer al mundo por delante lo más rápido posible, pero mientras la vida pasa se da cuenta de que no es así. Cuando José aparece frente al joven es un momento en donde la serie remarca el plano del campeón como antagonista, no solo derrotando a Carlos, sino que burlándose de cierta manera del chico, dejándole una marca que recordaría. Ahora cabe preguntarse, ¿por qué se fijó en él? Quizás vio algo en Yabuki que le causó interés, el cómo alguien sin un pasado ni un objetivo claro logró derrotar a Carlos, o quizás fue simplemente intuición. El primer gran muro a enfrentar fue Kim, en donde el protagonista pasa un arco bastante complicado con respecto a la pérdida de su peso, debido a que su cuerpo sigue creciendo y que no llegó al peso pactado para el combate, llevándolo al extremo. Algo que no me gusta es que posteriormente a este arco las consecuencias de la pérdida de peso no se notan tanto en el protagonista, aunque quizás sí, dado que considero de que la enfermedad de Joe avanzó muchísimo tras la pelea contra Kim. Su combate sirvió para comprender el rol de luchador que tiene enfrente y de cambiar el enfoque con el cual ve a Rikishi, y cómo ahora lo usa como figura que lo inspira a no ceder, ganando su combate gracias a esa mentalidad, no sin antes recibir una cantidad masiva de golpes que, como dije antes, probablemente ahí su enfermedad avanzó bastante. Además, algo a remarcar fue el rol de Danpei, intentando evitar que le pase algo grave a Joe, marcando una diferencia del primer hombre que literalmente lo quería usar para volver a sus viejas glorias. Aunque bueno, esto se llevó a cabo gracias a que Danpei le mintió a Joe como tal, pero se valora lo que quiso hacer. Posteriormente a esto tenemos un breve capítulo en donde podemos ver a una persona que luchó contra José en su juventud, y su figura quedó tan marcada en él que llamó al perro que aparece en el capítulo como José, remarcando mucho la figura y el peso que tiene el campeón en la vida de los que luchan contra él, como si desde chico ya estuviera destinado a la grandeza. El arco de Hawái es el momento en donde el espectador y el propio protagonista pueden tener un descanso del drama que generaba la pelea contra Kim y la previa del combate contra José, sin ser algo de relleno porque vemos como el propio joven Yabuki disfruta de estas vacaciones, que a su vez sirven también para defender su título y también para desarrollar esa rivalidad con el campeón. Tras buscarlo en su gimnasio se encuentra con una imagen de Carlos, que Joe tomó como una especie de burla hacia su rival, el cual le tenía respeto, haciendo que cuando lo vaya a encarar se coma un tremendo golpe. Pero acá acontece algo interesante, y es que el enfoque de José cambia, porque si antes se nos plasmaba como un villano o un muro a derrotar, ahora se nos muestra en otra faceta del mismo, viendo como es un hombre con valores, con familia y que disfruta de estar con ellos, que se preocupa por su estado físico no simplemente por el deporte que ejerce, sino que también porque tiene gente y personas las cuales si él ya no está sufrirían mucho su pérdida. Paralelamente ambos logran ganar sus combates y tenemos momentos como la carrera de caballos que sirve para reafirmar esa rivalidad entre ambos. Pero un momento que me gusta mucho es cuando posterior al combate de José tras una fuerte lluvia ambos se ven, pero es diferente, porque es la primera vez que ambos se ven a la altura como compañeros, proclamando que se volverán a ver, siendo algo completamente bueno, porque es de las pocas veces que Joe halaga a su rival, teniendo para mí uno de los mejores momentos de la serie. Cuando se termina este arco tenemos un
cierra ese conflicto del póster de Carlos, en donde el campeón le menciona a Joe que al igual que a él no le gustó ese póster, y cuando su hijo le pregunta quién era aquel sujeto, José lo denomina como un rival bastante poderoso, dejando en la mente del joven Joe que a pesar de todo parece no ser un mal sujeto, sino alguien bastante estricto con su vida. Otras cosas que podemos mencionar al respecto de este arco es que se confirmó el combate de Joe contra José, y también podemos ver los primeros indicios de la enfermedad que padece Joe por todos los golpes que recibió, algo que se extendería con el pasar de los capítulos hasta la recta final. En el anime se nos añade un mini arco de un luchador llamado Leon Smiley, alguien que relaciona su suerte o su fortuna con las barajas de cartas, y quien se enfrentará a Joe. Si bien para muchos esto es un relleno para alargar más la serie, para mí termina aportando algo. Luego su combate tiene un breve encuentro con el joven, y en la baraja de cartas le termina saliendo la carta del infortunio, algo que lo desconcierta, y al final termina falleciendo por un accidente. Algo trágico que sirve para reflejar el estado mental del protagonista, y a su vez trazar la línea del mismo, ya que la carta que le sale a Joe es la carta del J con un solo ojo, representando quizás lo que le pasaría físicamente en un futuro, siendo para mí un mini arco que si bien tiene lo suyo, se relaciona con el presente y comparte el futuro de la obra. El combate de Harold contra José para mí es importante, no precisamente por el combate en sí mismo, sino por la conclusión y reacción. Tras que Joe se encontrara con el campeón, lo halaga por su combate, pero este deja entrever de que está algo triste, mencionando de que a veces se puede sentir deprimido, algo que en un principio no entendemos, pero tras enterarnos de la muerte de Harold, podemos decir de que aunque José tenga una mentalidad fuerte e inquebrantable, también le pesan las cosas que pasan en el ring, aunque no de la misma manera que Joe. Es como si aunque pasara lo mismo, la cabeza del rey de reyes estuviera más preparada para lidiar con estas cosas, aunque de manera amarga, algo que para mí sirve de contraste para este punto, y de cómo cada uno toma el duelo de una manera diferente. La pelea contra Harimao en lo personal no me gusta. Entiendo el punto del arco y esa preocupación nacida de Yoko por el sentimiento que le transmite el show de la actualidad, en comparación al que conoció antes, que era algo así como una bestia en el ring, pero no deja de ser algo provocado por un sentimiento de Yoko y que realmente solo aporta para profundizar en el sentimiento que se nos revela en los capítulos finales. Harimao es un personaje totalmente aburrido, que no deja de ser el Zeneice más tranquilo, además de que directamente el combate carece de lógica realmente. Lo importante del mismo es la vuelta de Carlos, un momento que se nos plantea como un acontecimiento trágico, porque solo vemos vestigio de lo que fue, pero aún en ese estado recuerda el momento y su charla con Joe. El protagonista se percata de lo ocurrido y no puede creer que ese enérgico Carlos se haya reducido a nada, siendo algo que le toca bastante a él, sintiendo un frío que pocas veces quizás haya sentido. También se nos muestran más indicios de la enfermedad, al tropezar torpemente, cosa que antes también se nos habían plasmado con un choque de auto en el arco de Hawái, siendo algo que es bastante sutil y creo que se entiende mejor en el manga, que es algo que todavía tengo que leer en algún momento. También un momento bastante lindo es cuando el joven busca en Carlos esa fuerza para enfrentarse a José, porque aunque fueron rivales en su momento, ahora en el fondo de su corazón lo considera un amigo. Yoko intenta por todos los medios tratar de avisarle a Joe sobre la enfermedad, que cada vez parece avanzar más, algo que le molesta al joven, haciendo que se vayan con Danpei a un lugar mucho más tranquilo, también sirviendo como descanso para los dos. Además, previo a esto nos enteramos de que José fue quien propinó el golpe que incapacitó a Carlos Rivera, haciendo de que ahora Joe pueda pelear sin culpas, en donde tras ciertos acontecimientos tenemos un momento introspectivo, en donde Joe analiza el cómo llegó hacia ahí y se cuestiona qué hubiera sido su vida si nunca se hubiera dedicado al boxeo, y sobre el peso que tuvo Rikishi en su vida. La dirección de esta escena y creo que el contexto de la misma trata de transmitirte algo, no solo el desarrollo del protagonista plasmado en sus palabras, de cómo antes incluso llegó a pedirle dinero a Danpei para que lo entrenara, sino que parece algo como una calma antes de la tormenta. Algo que me gusta mucho es la confianza que agarra Yabuki para contarle parte de su pasado a Danpei, además de que este último estaba tranquilo ya que su boxeador había pasado las pruebas de verificación ante la duda de si realmente padecía de una enfermedad, aunque tengo entendido de que en el manga esto se hace antes o es diferente. Cuando llegó el día del combate vemos interacciones entre los antiguos compañeros de reformatorio, cuyo diálogo se basa en explicar el cómo ahora, habiendo pasado tanto tiempo desde eso, cada uno logró formar su vida, pero mirando con cierta melancolía sus épocas del boxeo en aquel lugar. Este segmento lo retomaremos
veremos un poco más para adelante. Antes de esto también vemos el cierre de una subtrama de Wolf que realmente no tocaré porque no aporta nada a lo que quiero expresar. También una escena con Goromaki para finalmente pasar un momento de clímax en donde Shoko encara a Joe comentándole sobre su enfermedad, que tiene que parar, a lo que el joven se niega usando como última alternativa declararle su amor. Esto, si lo pensamos en frío, puede ser algo que no es como se muestra, ya que podemos también afirmar de que fue una táctica desesperada por parte de la joven para evitar de que Yabuki se suba al ring, pero aún así no le importa y sigue adelante aún estando consciente de su enfermedad. Se niega mencionando de que el campeón lo está esperando en el ring, siendo una antesala perfecta para el inicio del combate. Al comenzar la pelea, lo interesante es ver cómo el joven parece ir con todo lo que tiene, sin importarle cosas como reservar su energía, quizás porque sabe de que este será su último baile en el ring. Los golpes de José parecen ser duros, pero lo interesante es que mientras el cuerpo de Joe se va rompiendo por los puños del campeón, lo que se rompe del Rey de Reyes es su mente, con el pasar del combate haciéndose cuestionar su pronombre, como si tuviera una barrera de cristal que disfraza esa versión con miedo a perder e inseguro que tiene José de su versión de campeón. El joven parece cada vez más derrotado, pero inclusive con los golpes más contundente siempre se levanta y aprovecha todos los recursos que está a su alcance. Un descuido del campeón por ver a Carlos y descolocarse es un ejemplo, pero cuando más se va rompiendo su mentalidad es cuando Joe descubre de que realmente es bueno pegando, pero no tanto recibiendo golpes, utilizándolo a su favor para humillarlo en su propio juego. Paralelamente a esto, con el pasar de los rounds, vemos más fragmentos de Joe dentro de su cabeza, que como siempre desde que fue chico se las arregló solo, como si su destino en un principio fuera incierto. El sobrevivir siempre fue algo que logró no por mérito de los demás, sino por él mismo, algo que quizás no sea tan así. Vemos como en su cabeza proyecta un escenario en donde se enfrenta a Rikishi, porque ese es el combate que él siempre soñó, pero no pudo ser. Pero tras esto, su cabeza le muestra cada muro que derrotó para finalmente volver al combate, pero teniendo flashes constantes de esa pelea ficticia con Rikishi. Y es acá cuando se nos comenta un recuerdo de Noriko que para mí es súper importante. Tras hablar sobre lo mucho que le costó decidir casarse o no con Ishii, Noriko le pregunta a Joe qué hará después de su combate, dejándole la idea de irse de viaje, algo que como dato curioso sí termina pasando en la versión de los 70, en donde Joe le deja una carta a los muchachos diciendo que quería explorar el mundo, dejando entrever de que quizás el destino de Joe o su estadía por el mundo de boxeo era pasajero, aunque bueno, esto se hizo principalmente como final, ya que para ese entonces el manga se seguía publicando y se habían quedado sin material para adaptar posterior a lo de Carlos. Pero volviendo al punto, la joven tiene un sentimiento de que si ese es el caso, siente de que quizás no volvería al pueblo, algo que Joe responde como que los iría a visitar, de que en el Puente de las Lágrimas se encuentra a sus amigos, que aunque no lo sabe explicar exactamente ese sentimiento, siente al pueblo como si fuera su hogar. Pasamos de un Joe que parecía realmente no tener un rol en el mundo y que casualmente se topó con el mundo del boxeo conociendo a Rikishi, sintiendo y exclamando que luchar es lo único que le da vida y lo complementa, a uno que mantiene eso, como lo vimos antes, pero que ahora parece tener un lugar en donde volver, a personas a quien querer y quienes lo apoyan. Y eso para mí es el punto del personaje. Siento que la madurez llega con el tiempo y las vivencias, y el protagonista tenía una visión cerrada de lo que es tener gente que lo quiera y que lo apoye, pero a lo largo del tiempo logró conformar un hogar y amigos que lo apoyaron en las buenas y en las malas, hasta el punto de que todos están ahí presentes para verlo. Nunca dejó de ser el mismo, sino que aprendió que en la vida existe más que solo boxear, algo que inclusive sus antiguos compañeros de reformatorio comprenden, y a pesar de que todos siguieron sus vidas distanciándose del boxeo, Joe siempre se quedó en el mismo molde, solo que cambió de perspectiva. Cada vez vemos más fragmentos en la cabeza de Joe en su combate contra Rikishi, con una dirección y animación excelente que representa cómo el protagonista está pasando a un plano mucho más allá del cual ninguno de los espectadores podríamos imaginar. Le menciona a Danpei que no termina el combate, aunque para este punto perdió casi la totalidad de su visión, algo que ya era presagiado, como si su destino ya lo hubiera dictaminado. Yoko, tras ver cómo el joven era paliado totalmente, decide irse, al no querer presenciar eso, pero decide volver, porque por primera vez va a valorar a Joe y apoyarlo, algo que quizás en muchos otros momentos no pudo hacer, sobre todo cuando lo conoció, pero con el pasar del tiempo quizás pudo ver algo. Si es que Rikishi le prestó atención, ¿habrá algo que tenga en especial? Su apoyo es algo que Joe reconoce y parece impresionarle, sin tener palabras para describirlo en ese momento, así que continúa peleando. La cabeza de José se sigue rompiendo, no entendiendo cómo se puede volver a levantar tras recibir tantos golpes. Si bien a la larga Joe ya se percató de su enfermedad usándolo a su favor, llegó a un punto en donde observa su rostro, concretamente sus ojos, y entiende de que ya no está peleando contra un vivo. Go!
Su cabeza se rompe por el miedo a tal punto de querer evitarlo usando golpes fraudulentos, radicados por el miedo, quedando con la piel de gallina y con un cuestionamiento gigante, acá marcando el contraste entre ambos. Joe fue alguien que nunca tuvo miedo a la muerte, no tuvo pasado y nunca tuvo un objetivo claro como volver a ser campeón o algo similar. Él siempre luchó porque es lo que lo hacía sentir vivo, mientras que José era el campeón, con una mentalidad dura, que siempre se cuidó por el miedo a perder, marcando un contraste de aquel que lo tiene todo y aquel que parece no tener nada. Se reafirma y se decide a terminar con esto, y el combate continúa, en lo cual Joe prácticamente ya está luchando estando en un estado el cual ni siquiera podemos afirmar de que esté vivo realmente. Al sonar la campana y al esperar el ganador, el protagonista le pide a Danpei que le quite los guantes y se los termina dando a Yoko, como una especie de respuesta al apoyo que le dio y no tuvo palabras para expresarlo, cerrando también esa cierta rivalidad abierta y de que Yoko pueda tener un recuerdo a sabiendas de que quizás no se volverán a ver, sonriéndole, mirando por última vez los reflectores y cerrando los ojos. El ganador es José, pero su apariencia física o salud que tanto trataba de cuidar ahora se vio destruido, como el fiel reflejo de cómo su grandeza terminó hecho pedazos. Quizás esa apariencia refleja esa ironía. Todos parecen girar hacia Joe y un silencio se hace presente, solo escuchando el último reflejo de lo que para Joe siempre fue su vida. Moeta yo. Moetsukita. Mashiro ni na. El final de Ashita no Joe fue muy repentino, pero lo que hace que precisamente sea un final excelente no es por haber cerrado todos los personajes, sino porque siempre se mantuvo fiel a la historia trágica que fue desde un principio, al igual que su propio protagonista. Danpei terminó perdiendo a su boxeador estrella, Nishi a un buen amigo, Noriko se quedó con el antes mencionado, dudando realmente si quería estar o no con él, en un principio. Los chicos perdieron a su figura adulta que los inspiraba, y Yoko terminó perdiendo por segunda vez a alguien que quiso. El único final satisfactorio fue para Joe, por el cómo se sintió durante el combate y el cómo logró dar hasta la más fuerte gota de sí mismo, pero esta vez no decidió ser egoísta como lo hubiera sido el Joe del inicio, sino que reconoció el valor de aquellos que estuvieron para él y como muestra le da los guantes a Yoko, alguien que parecía no apoyarlo, pero al final lo terminó haciendo. Hay algo interesante y es que podemos dudar de su muerte, si es que la rebuscamos mucho. Se habló sobre la posibilidad de un viaje en el flashback de Noriko, y curiosamente en el final vemos el destello de Joe caminando hacia un lugar desconocido, pero es más una suposición que para mí deja entrever sus últimos recuerdos, o para dejar el final aún más ambiguo. Creo que independientemente de todo, el mensaje que nos deja la obra es uno sobre encontrar tu lugar en el mundo, en los pequeños desvíos que da la vida, ya que Joe entró en el boxeo y encontró su pasión. La serie no romantiza como tal el deporte, es más, muchas veces lo llega a criticar de manera explícita, mostrándonos cosas como la muerte e incapacitación de algunos luchadores, a manera de crítica de cómo era el deporte en aquellas épocas en las cuales se escribió la obra. Muchos de nosotros en la vida real nos vemos perdidos y encontramos quizás algo que nos guste mucho y le dedicamos tiempo a eso para posteriormente terminar dejándolo, y cuando lo retomamos a veces no sentimos que seamos la misma persona que éramos en ese momento antes de dejarlo, como ese salvajismo que se representa en Shou Yabuki, pero aún a pesar de todo siempre, pero siempre podemos pensar en un mañana. Hay una anécdota que contó Shiba tras llegar al final de su manga y su inconformidad, pero sobre todo la dificultad de concebir un final para la obra, en donde luego, tras mostrarle nuevamente los paneles de la charla con Noriko, comprendió cuál debería ser el final para la obra. Tiempo después se nos comenta que al dibujar a Joe siente que es diferente, quizás en su juventud pudo plasmar mejor al personaje de lo que lo hace en este momento, junto a Kashiwara mientras escribía en el manga, algo que me parece bastante metafórico porque podemos decir de que Joe no fue el único que terminó quemando su combustión en su pelea, dando para mí un cierre perfecto a la obra que en su momento tanto representó para muchos japoneses en esas épocas por lo que estaban aconteciendo en esa etapa, y que tanto tiempo después también logró llegarme a mí al fondo del corazón.
力士描いてくれとかって言われて、自分では一生懸命その野生的な女王の目を描いてるつもりなんですけども、前の絵と比べるとまあ普通の人は気が付きませんけども、僕が見ててやっぱり違うんですね。当時は20いくつから30ぐらいですか、僕も若かったですから、そういう野生的なこう本能野生に目覚めた男の話っていうのは若さに構えて描けたのかもしれませんけど、今ちょっと自信がないっていうことですね。女王の続きをかけて、いやもうあれはあのまんまにしておきたい、そういう気持ちですね。もうこう収めておきたい。二人の若い作家の魂は激しくぶつかり合い、壮絶なドラマを生んだ。明日のジョー、伝説のヒーロー。